Saludos amigos, bienvenidos a otra edición de Conéctate con la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico, ADOCPR. Este es su programa donde conoceremos los protagonistas del cine puertorriqueño. Y en el día de hoy tenemos con nosotros a la presidenta de la Asociación de los Documentalistas de Puerto Rico. Le voy a leer el nombre porque a veces me confundo. Yaima Suwani Sanfiorenzo de Orbeta, un nombre muy largo y muy bonito, difícil de olvidar, Gracias. difícil de escribir. Bienvenida, Yaima, a Conéctate con ADOCPR. Muchas gracias, Iván Nieves, y muchas gracias por esta entrevista. Es para mí un honor que tú me hagas esta entrevista en el día de hoy, que eres el secretario de la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico y trabajamos juntos. Sí, y poco a poco en este programa que hacemos a través de Facebook Live, vamos a ir conociendo a los demás miembros de la Junta de Directores. Y este programa es posible gracias a un auspicio de la Fundación Flamboyant para las Artes, así que estamos muy agradecidos del donativo que nos ofrecieron. Así que muchas gracias a nuestros amigos de la Fundación Flamboyant para las Artes. Bueno, vamos entonces a conocer un poquito quién es Yaima. Yaima, pues ya sabemos que, por lo menos me has dicho que eres una humilde campesina jíbara del campo, que te gusta el tema taíno, te vestías de taína cuando eras pequeña. ¿Y qué te motivó a salir del campo y en meterte en este ambiente del cine? O sea, cuando saliste de escuela superior, ¿qué tú querías hacer y en qué terminaste haciendo? Bueno, cuando yo salí de escuela superior, que estudié la mitad de la escuela superior en CROEM, en Mayagüez, ya iba destinada a estudiar química, especialmente investigación de suelos en el Colegio de Mayagüez. Así es que yo estaba muy, muy enfocada en lo que era las ciencias ambientales. Y de ahí decido cambiarme a la Yupi a última hora, un poco también atraída, ¿verdad? Por la vida de Río Piedra y todo eso y algo. Pero ya era como muy tarde para entrar a las ciencias naturales. Así es que me dicen, bueno, hay espacio en humanidades. Y yo realmente dije, wow, ¿qué será eso, no? Y me aceptaron en lenguas modernas. Y entonces empecé a coger los cursos de primer año y ya el segundo año comienza la lucha de Vieques. Y entonces, claro, no, para mí no tenía, o sea, no tenía ningún cuestionamiento de que ahí era donde tenía que estar, en la lucha de Vieques. Así que me involucré desde la universidad, con los grupos, comenzamos a ir y todo. Y eso prácticamente me tomó un semestre, porque recuerdo que dos profesores me dieron nota por mi trabajo en Vieques y otros dos, como que no, ¿verdad? No, pensaron que había que estar ahí en el salón. Ya después de esa lucha de Vieques, ya estaba en tercer año, estaba tomando las clases de francés y me parecía muy interesante que podía aprenderlo y que lo estaba, ¿verdad? Y me gustaba pronunciarlo y todo, así que me metía en ese mundo de los idiomas. Y la asesora académica en ese momento me dice, mira, hay un intercambio para la Universidad Complutense de Madrid. Y yo digo, bueno, pues perfecto, vamos a llenarlo. Y entonces me aceptan y me voy a la Universidad Complutense de Madrid, a la cátedra de lingüística. Y allá pues todos mis cursos de lingüística, comienzo a estudiar latín, cursos de historia de Mesopotamia, cursos de mitología griega. Recuerdo que tenía en ese curso de mitología griega, eran dos profesoras para el curso, una doctora en héroes y una doctora en dioses. Y todo eso de la especialidad me parecía bien, bien interesante. Y me pasaba horas en la biblioteca de historia antigua, que había que todo un protocolo con guantes para abrir los pergaminos que estaban escritos y era muy, muy interesante. Y cuando regreso a la UPR, bueno, la asesora académica me dice, ya te falta poco para graduarte de estudios hispánicos, así es que cámbiate de lenguas modernas a estudios hispánicos. ¡Oh! Se cayó la parte de atrás. Ahora sabemos que está tras las rejas. Frente a las rejas. Es que tengo una compañera que siempre me dice, ¿por qué en Puerto Rico se retratan tanto con las rejas? No, es que nuestra tradición de rejas aquí en Puerto Rico es bien fuerte y bueno, y mira estas rejas qué lindas son. Así es que recuerdo que cuando no había electricidad después del huracán,
lo más divertido era ver las luces de las rejas y hacían unos movimientos así reflejados en la pared. Era el mejor televisor que teníamos. Bueno, entonces, para hacerte el cuento largo corto, me graduó de estudios hispánicos, donde tuve profesores increíbles como Luce López Baral, como Bernabe, que fue mi lector de tesis, literatura puertorriqueña, y eso al mismo tiempo yo tomaba clases de fotografía en blanco y negro, y entonces pasaba también mucho tiempo en el laboratorio, y fui parte del Consejo de Humanidades con el que hicimos el primer festival. Ya ahí, ¿verdad?, la parte embelequera siempre estaba activada, así que hicimos el festival junto, recuerdo, con la compañera licenciada Tabeira Medina, que en ese momento estudiaba también en la universidad y era la vicepresidenta del Consejo de Humanidades, y realizamos ese festival en la plaza de la UPR, y ahí hicimos un convite de artistas, y pues y también hubo proyecciones visuales y todo eso, y ya en ese momento, pues, ya después de eso me gradué. Ajá, así fue como salí del campo, te estaba contando esa parte. Así que del campo fuiste a la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra a estudiar humanidades, y entonces esos cursos de fotografía me imagino que fueron los que te motivaron entonces a entrar en el ambiente de cine. Bueno, los cursos de fotografía me promocionaron también como que la carrera de la producción, porque ya yo publicaba la agenda fotográfica, que era un proyecto donde las personas solicitaban y se publicaban esas fotografías en forma de agenda, y entonces pues ese proyecto lo hicimos durante 3 años, pero entonces ya en ese momento se me había ocurrido hacer unos videos, y llamo a una amiga, Lara Reyes, que era fotógrafa, y entonces le explico pues que esos videitos que yo quería hacer, así asado, y entonces los hicimos y los mostré, y ahí surge la oportunidad. O sea, alguien dice, mira qué chévere, la Escuela de Cine de Cuba, debería solicitar, y yo realmente nunca había escuchado sobre eso, y ya yo había solicitado una maestría para antropología visual en Barcelona, en la cual me habían aceptado. Así es que hice el examen de la Escuela de Cuba. Recuerdo que estudié para ese examen, que supuestamente no se debe, pero yo necesitaba, o sea, investigar, buscar lo que era el cine cubano, conocer un poco para poder contestar ese examen, que mucho lo contesté con el bagaje que venía de literatura, ¿no? Y de poesía, y, o sea, traté, ¿verdad?, aunque es un examen bien complejo que dura 9, 10 horas, lo hicimos en la Escuela de Derecho, y donde también te ponen ejercicios, ¿no? Había un ejercicio que decía, recuerda alguna noticia que leíste en el periódico recientemente y haz un tratamiento documental sobre esa noticia, ¿no? ¿Cómo tú lo harías? Así es que era también el ejercicio de contar una historia. Okay. Y entonces ahí me aceptan en la escuela, y pues tengo que decidir entre ir a Barcelona o ir a Cuba. Recuerdo que tengo una amiga que era fotógrafa, y para la cual yo a veces también modelaba, nos íbamos a piñones, ella me ponía cosas, maquillaje, y ella es fashion photographer. Y entonces me dijo, en Barcelona va a haber mucho más moda que en Cuba, pero en ese momento no, eso no fue un motivo para simplemente entender pues que Cuba iba a ser una mejor educación, y estoy muy contenta de haber tomado esa decisión. Definitivamente era la que tenía que ser, porque gracias a eso también estoy donde estoy ahora, ¿no? O sea, con la familia internacional que se hace en la Escuela de Cine, y con una mirada y una visión de cine de autor y de desarrollo de nuestros países, y de defensa también de nuestro diario vivir, sin decir nuestras raíces, porque también tenemos alas. Entonces, esa es la misión de la escuela, ¿no? ¿Puedes entonces describirme entonces cómo es la escuela, cuántos programas tiene y cuántos estudiantes tienen internacionales? Sí, la escuela tiene un programa de 3 años. Actualmente yo también, ¿verdad?, apoyo y colaboro en dar los exámenes para que nuevos alumnos entren. Hace un par de años colaboro con Ana María García, Margarita Ponte en esa gestión. Y la escuela tiene un programa de 3 años y tiene 6 módulos. Ahora se abrió uno nuevo de televisión,
Y los módulos son pues dirección de documental, dirección de ficción, producción, montaje o edición, sonido, guión, y ahora pues tiene televisión y nuevos medios. Y fotografía, por supuesto. Y ese programa de 3 años tiene grupos en cada módulo de 6 estudiantes. O sea que tú estás durante los 3 años con tu grupo de 6 estudiantes, con diferentes profesores que vienen de todas partes del mundo, que en su mayoría son directores, o sea, cineastas activos y que sacan de su tiempo y de su profesión que están constantemente haciendo para venir. O sea que eso también le da otra dinámica a la enseñanza, porque esas 2 semanas que estás con ese profesor, pues te quedas con un gran aprendizaje o con una gran sed, y luego ya viene el otro. Entonces esos módulos permiten un desarrollo también de las ideas y comparaciones y muchísima actividad. Entonces yo estaba en la cátedra de cine documental. Bueno, Yaima, mucha gente se preguntarán cómo es la vida en Cuba. Sabemos que pues, hay un problema, ¿verdad?, en nuestro país, no de Puerto Rico, sino de Estados Unidos, para uno viajar a Cuba, y sabemos que en Cuba pues no hay máquinas ATH ni tarjetas de crédito. ¿Qué tan fácil y difícil es para nosotros, ciudadanos americanos, ir a Cuba y estudiar en Cuba? Bueno, estamos aquí en vivo, no sé si, aunque ya eso pasó. Pero, o sea, en aquel momento yo hacía, ¿verdad?, una especie de vuelta por Santo Domingo, por Panamá, por México, para llegar a Cuba. O sea, no podía ir directo como ahora, que fui en diciembre. Después de 10 años fui por primera vez a la escuela y fui directo. O sea, fui a través de Orlando, que me parecía, y pagué, no sé, una cuota de lo que pagaba antes. Y dice Margarita Ponte, ahora sí hay. Y entonces, bueno, ahora es más fácil para los estudiantes ir a estudiar allá. Antes éramos, como quien dice, los privilegiados puertorriqueños por ser latinoamericanos que estábamos en la escuela, ¿no? Lo que le preocupa a mucha gente es si me quedo con dinero, ¿cómo resuelvo en Cuba? Pues Sin dinero, si te quedas sin dinero. Sí, si te quedas sin dinero, porque yo me imagino que no cogen tarjeta de crédito para no resolver. Así bueno, yo nunca tuve que usar realmente dinero esos 3 años, o sea, más allá de que si tienes algo para ¿verdad?, una salida o para la cervecita, lo que sea que te quieres tomar, pero la escuela te cubre todo. Te cubre hospedaje, 3 comidas al día, transportación a La Habana los fines de semana, que claro, eso tiene un costo general por los 3 años. Pero bueno, definitivamente creo que el porciento que se paga por lo que tú le cuestas a la escuela como estudiante, creo que solo pagamos el 11%, porque lo demás es una beca que dan entre el Estado cubano y organizaciones internacionales que apoyan el proyecto de la escuela. ¿Y más o menos cuánto es el costo para aquellos que están interesados en un día estudiar en Cuba? Sí, los que están interesados pueden entrar a la página de eictv.org. Ahí hay tanto altos estudios, que son estudios de 3 semanas a 6 semanas, y el curso regular, entiendo que son 21,000 euros por los 3 años, con lo que les dije. O sea que si dividen entre 3, los $21,000. Exacto, pagarías 7,000 euros al año. Yaima, ¿qué fue lo más que tú aprendiste estudiando allá en Cuba? Wow. Yo creo que los cursos que dice Margaret Mayer que no logra ver el live. Margaret también estudió en Cuba, no coincidimos. Margarita Ponte también, sonidista egresada de Cuba. No coincidimos en la escuela, pero coincidimos ahora y nos une esa gran hermandad de la ICTV. Yo creo que lo más que yo aprendí fue mantener la audacia, y la audacia tanto en la investigación, y aprendí mucho sobre el proceso de la investigación, y también a la hora de elegir los temas
qué temas quieres trabajar, en qué tema te quieres sumergir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 8 años o toda la vida. Y también elegir bien las tomas. Yo creo que la Escuela de Cuba me dio muchísima experiencia en la selección, porque pues nos daban ejercicios para los cuales teníamos que estar bien seguros de hacia dónde vamos a poner la cámara, y en ese sentido me dio una herramienta que es la herramienta de hacer mucho con poco. Y yo creo que todos los que hemos estudiado en la Escuela de Cuba y hemos estado en otras escuelas o en otros espacios educativos, sabemos que la escuela te da esa seguridad para tú saber cómo salir de una situación de un cuarto oscuro y nada de electricidad, con 7 espejos, redireccionando la luz por la ventana, ¿no? Bueno, ya conoceremos más historia de otros cineastas puertorriqueños que estuvieron en Cuba. Y Yaima, una vez que terminas en Cuba, ¿hacia dónde se dirigió Yaima? Bueno, regresé a Puerto Rico, estuve aquí 6 meses. El primer trabajo que conseguí fue como asistente legal, así que compaginaba casos del Seguro Social. Trabajaba de 9 a 6 y iba a la clase de las 7 de la mañana de alemán en la UPR. Y compaginar esos casos eran buenos porque era también como armar un guión, ¿no? Una investigación. ¿Qué pasó entre marzo y noviembre? Y en esos 6 meses, pues lo que estuve haciendo fue evitando el invierno de Alemania, para donde me había ganado una beca de 6 meses, como un intercambio postgraduado como una alianza que tiene la Escuela de Cine de Cuba con esta Escuela de Cine en Alemania. Así que me habían aceptado en la cátedra de cámara, donde iba a poder ya la directora de la Escuela de Cine de Concordia había estado en nuestra graduación y yo no había solicitado la beca. Ella vio mi tesis, bueno, vio todas las tesis y dijo, esta tesis está buena para irse a la Escuela de Cine y hacer cámara. Y entonces, pues, allá hice la solicitud y todo fluyó súper bien y llegué a Alemania a estar esos 6 meses que se convirtieron en 5 años, esos 6 meses ahí en la Escuela de Cine de Potsdam, en el estudio Babelsberg. ¿Qué fue lo que estaba estudiando exactamente de cinematografía? Habías comentado. Sí, en la cátedra de cámara. Ahí estuve con 6 compañeros alemanes y fue bien interesante porque la cantidad de equipo que tenía la Escuela de Alemania era increíble, ¿no? En cuanto a luces, en cuanto a cámaras, en cuanto a lentes, dollies, o sea, cualquier cantidad. El estudio que ya estaba listo, iluminado, hacíamos los ejercicios ahí adentro, hacíamos ejercicios con los directores, o sea que yo fui camarógrafa mayormente trabajé con 2 directores alemanes, y bueno, pues iba a hacer los trabajos con ellos. Recuerdo que hicimos un taller de iluminación de entrevista que fue increíble porque cada estudiante tenía un día para hacer ese trabajo, y recuerdo que debíamos iluminar de 10 a 14 luces, una entrevista así como este plano, ¿no? O sea que fue una experiencia increíble trabajar con esos equipos, trabajar con esos compañeros, pero definitivamente la rigurosidad de la Escuela de Cuba seguía por encima, ¿no? De unir la intención, el contenido, la forma y la manera, ¿no? También de hacerla, y la energía de ponerle desde el rodaje, la energía humana también, que yo creo que es uno de las grandes virtudes de la Escuela de Cine. Lo que no te enseñan en el salón, pero definitivamente cuando sales lo tienes impregnado en la piel. Estando en Alemania, Yaima, hiciste unos proyectos, ¿no? Unos cortometrajes, documentales. ¿De qué eran los temas? ¿Nos puedes hablar de esos trabajos? Bueno, cuando estás en la Escuela de Cuba, sales de ahí con al menos 4 trabajos. En aquel momento uno en 16 milímetros y después lo que son tus 2 trabajos y la tesis. Cuando estuve en Alemania, perdón, parte de mi desastre del día de hoy. Ya veo que hay una gente que se mega rió cuando se cayó el screen. Fíjate, yo lo estaba poniendo y dije, a que se me cae el escenario.
Y es parte de, ¿no? Parte de la experiencia. Cuando estaba en Alemania hice un montón de trabajos como camarógrafa. Y luego hice con Simón Paetao, que es un cineasta alemán colombiana. Hicimos dos series de autorretratos. Y ya ahí, pues yo venía trabajando con esta idea de los autorretratos y allá entonces nos unimos como codirección, hicimos estas dos series, a cada cual le dedicamos 6 meses de trabajo, donde trabajamos una serie que se llama Queer and Beyond y luego trabajamos una serie que se llama Refugee Strike and Beyond. Ok, hablando de esa serie Queer and Beyond, ¿de qué trata y cómo fue que lograste abordar el tema? Queer and Beyond fue un proyecto que se planteó bajo convocatoria a jóvenes que se identificaran como queer y que además estaba unido a una propuesta, ¿verdad?, del Estado de Berlín. Ya aquí yo había terminado la escuela y paso a hacer como que a trabajar en estos proyectos dentro de este espacio que es un teatro casa de proyectos sociales que se llama Ballhaus Straße. Y entonces ahí trabajo con Simón este proyecto y entonces pues también tenían estas personas que ser posmigrantes. Quiere decir que se criaron y nacieron en Alemania de padres emigrantes. Así es que bueno, respondieron a la convocatoria, hicimos durante 6 meses el taller de autorretratos, que es una metodología que yo he ido trabajando donde se le da a las personas o a un grupo que tenga algo en común, esta metodología donde se crea un guión de autorretrato y hacemos. ¿De qué años estamos hablando cuando estabas en Alemania? Pregunta Berenice. Yo llegué a Alemania en el 2011. 2011, 2012, 13, 14 y 15 que regresé a Puerto Rico. Y entonces pues se escogían unos temas y estos cortos se realizaron, se presentaron bastante en actividades en Berlín y luego también participaron en el Queer Film Festival de Ámsterdam y en el Queer Film Festival de París. Y dando la oportunidad siempre a que los participantes, que eran estos 6 jóvenes, siempre había esas invitaciones para el festival, 2 invitaciones, pues que fueran ellos los que fueran allá y hablaran de su proyecto, o sea, nos volvíamos facilitadores a la misma vez que directores del proyecto. Quiero saludar a María Alicia González, que aquí estamos conectados desde la Florida. María Alicia también egresada de la Escuela de Cine, editora. El otro fue Refugee Strike and Beyond y fue cuando comenzaron las emigraciones que venían a través de Lampedusa en Italia, viniendo emigrantes, ¿verdad?, personas que venían cruzando el Mediterráneo desde África. Y después de Lampedusa se movilizaban, a veces también había unas historias de que el gobierno italiano les daba 500 euros para que ellos entonces se fueran y llegaban a Alemania. Alemania era para ellos el lugar soñado donde había que llegar. Y entonces ese invierno, que fue el invierno de 2013, el invierno de 2013, ellos desde verano habían puesto un campamento en una plaza, pero el invierno en Berlín es bien duro. Entonces empezó a llegar el invierno, ya llegó octubre, llegó noviembre, ahí fue que comenzó nuestro proyecto. Yo acababa de tener una bebé, tenía 4 meses, y entonces me llaman de esa misma casa, ¿verdad? Que bueno, que tenemos entonces más fondos para hacer esta próxima serie para ellos, junto con Simón Paetao también. Pero bueno, que quién se atreve a ir a ese campamento de refugiados en el medio de la plaza, donde desde el autobús cuando uno pasaba se veían ¿verdad?, unas fogatas con sillas y mesas y bueno, lo que sea que encontraran por ahí para mantenerse caliente, y muchísimas casas construidas en cartón, en plástico, y todo eso rodeado de nieve, ¿no? O sea, y entonces, bueno, así es como sale en los cortometrajes, rodeado de nieve, porque comenzamos en octubre. Así es que hicimos una cita, Simón y yo fuimos allá al campamento, hicimos una cita, dijimos que si nos podían poner en la lista de la reunión de los miércoles, que teníamos un punto, y yo fui con mi bebé así amarrada, y estábamos con Simón, nos dieron ese punto, entonces
pues expusimos que este era un proyecto de Bauhaus que estaba en la calle de atrás, donde se buscaban jóvenes que quisieran aprender manipular la cámara, el sonido y contar también su historia. Y bueno, que se les iba, ¿verdad?, a llevar por todo el proceso y pues iban a tener también comida, o sea, una comida, pero no había paga, pero en ese momento no se habló de eso. Entonces, porque esto era una especie pues como de beca para ellos, ¿no? Para que estuvieran en ese proyecto, se les daba un certificado, eso pues todo les apoya. Y entonces, cuando llegaron allá, llegaron un montón, porque llegaron pidiendo una paga, diciendo que nosotros nos íbamos a hacer famosos con ese proyecto. Y entonces, bueno, yo les dije la verdad, yo les dije, bueno, esto es una oportunidad para capacitación técnica, para aprender, para contar las historias, nosotros lo hacemos así, ¿verdad? Así es que el que quiera regresar, nos vemos mañana para evitar también, ¿verdad? Porque las confrontaciones siempre es bueno evitarlas. Así que pues yo les expliqué y les dije pues que podían, ¿verdad?, pensarlo y que los que quisieran podían regresar. Así que regresaron 5 y con esos 5 hicimos el taller completo y hicimos 5 cortometrajes que se llama Refugee Strike and Beyond, es una serie maravillosa que lamentablemente yo no era la productora, no quisieron, o sea, no firmaron los derechos hasta el final. Y luego al final, pues ellos dijeron que mejor no firmaban los derechos, sino solo para exhibición, o sea, por eso no los puedo compartir porque no están en internet. Y esas son cosas que se aprenden porque, pues, en ese momento la productora, pues yo le digo, mira, es mejor, o sea, siempre es mejor firmar el documento antes de comenzar a grabar, porque pasan estas cosas, ¿no? Tú grabas, haces todo el proyecto queda brutal, y luego, pues, hay ese cuestionamiento, y es lo mismo que hablábamos antes por teléfono tú y yo, ¿no? La sesión de derechos, porque alguien te da un fondo, entonces el fondo es bien pequeño, pero te pide todo. Y entonces, pues, todo ese tipo de cosas. Pero, ¿qué pasa? Había un elemento, sí, Margarita, qué pena, pero en realidad yo he enseñado el proyecto de manera, o sea, si yo estoy presente y estoy de manera privada, lo que sea, pues, se puede mostrar un proyecto muy, muy bonito. Sí, pero es una pena porque hubieran llegado a muchísimos foros y a muchísimos espacios también donde se estaba luchando por los derechos de ellos una vez llegados, por casa, por comida, por ropa, por atención legal, atención médica, dentistas, visado, educación, o sea, todo lo que ellos necesitan para poder insertarse a la sociedad. Y entonces, pues la chica dijo que ella tenía miedo, la que era asistente de producción, que tenía que llenar esos papeles, que tenía miedo de llenarlos y que esa es la razón por la cual no los haya llenado antes, porque no sabía, pero la sesión de derecho es bien importante y realmente es un papel que además da bastante miedo porque tú ves que dice, tú sabes, voy a usar tu imagen en todos los medios habidos y por haber, y los que están por existir y de ahora forever. Y entonces la gente se queda leyendo, ¿no? Entonces hay que hacer un ejercicio también como productor humano de sentarse y explicar, ¿verdad? Y sobre todo cuando es a cambio de cero, que también debe decirlo en el papel. Sí, Quique Cubero dice, en la próxima muestra se podrán presentar, entiendo que sí, porque yo puedo estar presente. Saludos, Lester Reef, director del Festival Enfoque de Puerto Rico, compañero de viaje en el avión hacia República Dominicana por los últimos 2 años. Yaima, este proyecto que iniciaste en Alemania, la fábrica de autorretratos, después de Alemania, ¿a dónde fue que te llevó? Creo que fue allá a un país del desierto del Sahara o de Marruecos, por allá. Explícanos un poquito más bueno, sobre fue todo, o sea, fue al revés, ¿no? Primero fui al Sahara. Ok. Comencé el proyecto comenzó en La Habana, en la escuela, en el ISA, en el Instituto Superior de Arte, porque yo tomaba unas clases de Tai Chi por la mañana en La Habana, los viernes. Entonces me montaba en un carro que salía bien temprano a las 5 de la mañana de la escuela, y entonces, bueno, tomaba esas clases de Tai Chi, me daba acupuntura con este doctor que era maravilloso, que cobraba $17 al mes. Y atendía a un montón de gente todo el día. Yo le decía, ¿cómo usted tiene tanta energía? Me dice, yo tengo que
crear mi propia energía. Por eso yo hago tai chi todas las mañanas y todas las tardes, porque tengo que yo mismo reenergizarme. Y con él aprendí, después seguí también una práctica de tai chi en la escuela con Homero, un gran maestro. Entonces, pues estoy en ese carro y estoy hablando con Luis Molina, que es un director cubano muy diferente a nuestro Molina, que se destaca por sus películas. Ahora, si estuviera aquí Nicolás Ordóñez, me pudiera ayudar a decir los títulos de las películas de Molina. Y entonces, bueno, me dice, mira, que mis estudiantes de LISA necesitan como que un impulso para llegar a la tesis. Y yo le dije, bueno, lo mejor que pueden hacer es hacer un autorretrato antes de hacer la tesis, para que eso ahí quede como que, ¿verdad? Como que hubo algo que se trabajó, que se sacó. Y entonces con toda esa idea del autorretrato como un espacio donde caben muchas cosas y donde te prepara para un proyecto quizás más serio, y todavía los recomiendo a todos los estudiantes de cine que hagan un autorretrato, porque sirve, es un espacio visual y creativo para realmente poner un montón de información y muchísimas ideas con las que uno viene, ¿no? Que llega a la escuela de cine, ya uno llega con unas ideas y a veces no encajan en los proyectos, y es bueno como que vaciar el disco duro de la mente. Y el autorretrato en ese momento, ese era el concepto de ese momento, ya ha evolucionado, como has visto, ¿no? O sea, nunca pensé que iba a llegar a este nivel que hicimos allá en Berlín, con estos temas, tú sabes, tan sociales, y con esta mirada tan honesta y directo al corazón, como dice Eliseo Altunaga, que dice que un cortometraje es una flecha que va directo al corazón. Directo al corazón del personaje y su esencia, ¿no? Su esencia, socioexistencia. Y bueno, hicimos esos cortometrajes con los estudiantes de LISA durante un semestre. Yo iba un día a la semana y daba ese curso. Yo estaba ya en mi último semestre de la escuela de cine. Pero lo del Sahara, que por aquí tenía una camiseta del Festival de Cine de Sahara, te contaba antes que muchas de las cosas y de las cosas que han pasado han sido decisiones del universo que han sido mejores que las que yo hubiera tomado, o por lo menos así lo quiero ver. Pues yo estaba sentada en un banquito con Tanya Ballet, que era la directora en ese momento de la escuela, y entonces pasa Javier Corcuera, que es un director peruano, director del Festival de Cine de Sahara, y dice, bueno, Tanya, acuérdate, envíame algún estudiante de aquí que vaya para allá, para el Festival de Cine, y que de un taller o lo que sea. Y me acuerdo que Tanya dice, bueno, aquí mira, la única que se atrevería a ir a eso es esta que está aquí, pregúntale. Y yo sin pensarlo, te digo, Iván, que yo escuché aquello y yo sin pensarlo, yo dije, sí, yo voy. Después tuve que ir a buscar un mapa para ver para dónde yo había dicho que iba a ir. Porque, no, o sea, dentro de todo, no sabía dónde quedaban los refugiados, los campamentos de refugiados saharauis, que fue un pueblo que me impactó mucho, que me cambió la perspectiva de lo que es un ser humano en resistencia, y en resistencia también junto con el espacio donde vive, en ese desierto que describía como la nada rodeada de nada. Y entonces pues termino allá, yo digo que sí, me preparo, empiezo a leer unos libros, obviamente la investigación, en eso estoy dando el taller, y empiezo a conocer también al embajador saharaui en La Habana, y voy allá como unas 3 o 4 veces a su casa, y las mujeres, que eran las únicas saharauis en Cuba, me recibieron, me enseñaron a cómo sentarme, por ejemplo, allá todos en el piso, son alfombras, y rápido la señora decía, cuando veas un cojín, no se te ocurra sentarte encima del cojín, que no son para sentarse, son para poner el brazo o poner la cabeza, así que no, está muy mal que llegues allí y veas un cojín y te sientes en el cojín. Y entonces me enseñaron también o sea, tomábamos el té, me enseñaron a vestirme, me regalaron 2 melfas, que es un vestido, es una tela de 4 metros de largo que uno mismo se amarra y hace el vestido completo así hasta aquí.
Y entonces, bueno, con esa experiencia me fui al desierto del Sahara, al aeropuerto de Argelia, junto a Mohamed Filo, que era mi sonidista de Brasil, de mi generación, quien también tenía que hacer una tesis como sonidista, así que nos fuimos nosotros dos 40 días y 40 noches al desierto del Sahara. ¿Para qué época del año? Fuimos en marzo, el calor era bien retante, tuvimos una tormenta de arena que duró 3 días, donde no se podía filmar nada, estábamos simplemente dentro de las casas, leyendo, creo que teníamos algún juego de cartas o algo así, y por la noche sí se sentía súper fresco. Luego de eso, cuando estoy en Alemania, regreso al desierto del Sahara a dar clases, a dar el taller de autorretrato en la Escuela de Cine del Sahara, que había sido un proyecto de Javier Bardem junto a otros cineastas españoles, de crear la primera escuela de cine en un campamento de refugiados en el mundo. Y eso pasó cuando yo estaba haciendo la tesis, que fue en el 2010, y yo estuve ahí cortando la cinta con ellos, ¿no? Y representando que había gente de la Escuela de Cuba y tal, y después fui a la casa de la primera dama, Radija Mohamed, y tomamos el té y pues fue un recibimiento bien, bien increíble, además que ella era en sí ya una leyenda de una mujer increíble porque, a ver Iván, no podemos cambiar de tema todavía de Sahara porque es que el tema de Sahara, le quiero dedicar 5 minutos más porque el pueblo saharaui tiene unas relaciones históricas también con el pueblo de Puerto Rico, pero lo de ellos ha sido concentrado, ¿no? En pocas palabras, y hay mucha información del pueblo saharaui en YouTube, les aconsejo que vayan y que entren. Y de los cortometrajes saharauis, sí, que voy a compartir algunos aquí ya mismo. Pues el pueblo saharaui, en 1978 ocurrió la Marcha Verde, que es una marcha de paz, el verde siendo el color para la paz en el mundo musulmán, que fue obligada, un exilio obligado, pero con la promesa de que se iba a hacer la paz luego de 3 años de guerra en el que estaba el Sahara Occidental y Marruecos, cuando el Sahara Occidental, que era colonia de España, que fue colonia de España muchos años, fuera entregada luego de la muerte del dictador Franco, fuera entregada a la mitad Marruecos y la mitad Mauritania. Ellos decían, pero si nosotros somos autónomos, somos un pueblo, hablamos español, es el único pueblo árabe que habla español, pero nosotros necesitamos nuestra autonomía. Entonces, claro, Mauritania es un país gigante, grandísimo, rico, se dio cuenta que eso iba a ser una masacre si ellos luchaban, porque Sahara Occidental no iba a poder, es un pueblo muy pequeño con 5 puertos de fósforo al Atlántico. Entonces iba a ser muy complicado. Y entonces Mauritania les cedió a ellos, pero Marruecos no. Marruecos decidió seguir luchando por ese espacio y los invadió, y la ONU y todo aquello, tratando de evitar que aquello siguiera, propuso la Marcha Verde como una opción de cese a la guerra, donde 60.000 saharauis iban a adentrarse al desierto del Sahara en dirección a Argelia para esperar a que se calmara todo y que iban a regresar a su país. Ahí las historias que existen de esa gente es que dejaron los televisores prendidos, ¿no? Que las familias se separaron porque todo fue tan rápido que te dejé el nene en la escuela, recoge lo que, voy para esto, vuelvo en 2 semanas, importante, tú sabes. Se construye el muro más grande del mundo que divide a 2 países, que es el muro de Mauritania, que cuando se ve en el mapa, se ve así todo como cuadrado. Pues eso es un muro que está compuesto de 2 pies de arena con casitas de guardia y ya ni me acuerdo ni cuántos soldados eran, pero soldados es un muro de 2.000 kilómetros. Y al frente del muro, o sea que no es un muro tan grande porque es unas dunas de arena, pero
tiene serpentinas y tal, y tiene todos esos guardias armados, en los cuales esos muros han ocurrido, ¿verdad? Maltratos y asesinatos, pues, como parte todavía de esa lucha. Entonces, un saludito a todas mis estudiantes queridas, que siempre me saludan, Lija Mohamed, de allá de Sahara, que me pusieron un nombre, allá me llamo Hanan. Y 150 metros de minas antipersonales, o sea, que están tapadas y tú no ves, o sea, caminando hacia ese muro. En la filmación de mi documental de tesis, fuimos para allá con un grupo de periodistas y yo había llevado, con mi vena performera, había llevado un par de tacones desde Cuba, un par de tacos dorados para caminar por las minas antipersonales. O sea, para hacer un performance, ¿no? De que, y entonces, bueno, me los pongo, camino un poco por la arena, le digo a la periodista italiana que si me puede grabar, porque yo era la que hacía la cámara, ella más o menos ahí graba, y entonces, bueno, ya después me quito los tacones y los tiro, ¿no? Hacia el muro, hacia adentro de la mina. No recuerdo si los dejé allí, porque bueno, y entonces pues hice ese pequeño performance que no quedó en el film final, pero que es como una pieza que puedo tener aparte. El desierto de Sahara, los saharauis. Cuando llegas al desierto de Sahara, Iván, y empiezas a entrar a unas pequeñas en el campamento 27 de febrero, que es el día que ellos se instauraron como una nación y que fue Cuba uno de los países que los reconoce a ellos frente a las Naciones Unidas como un país, en 1978, el primer país que los reconoce. Cuando entonces Cuba forma una escuela para saharauis, les pone una mezquita para que tuvieran, bueno, de hecho el pueblo saharaui es el único pueblo árabe que no tiene mezquita, pero en Cuba tienen una. Y les ofrece unas becas a 800 jóvenes saharauis al año, donde les cubren vivienda, comida y educación. Y bajo ese acto solidario, que es una de los grandes regalos que me dio Cuba también, ¿no? O sea, todavía tengo que llorar cuando veía a los médicos llegando a Italia por el acto solidario tan fuerte que ellos tienen. Bueno, cuando llegas a los campamentos, este campamento 27 de febrero son 5 campamentos, ¿verdad? El único que tiene electricidad es el 27 de febrero. Al día de hoy, ellos fueron 60.000 personas las que salieron en la Marcha Verde, nunca pudieron regresar porque se construyó el muro, ¿verdad? Me quedé ahí en la historia. Y pasaron por situaciones, por ejemplo, hubo una bacteria que atacó sobre todo a los niños, y hay unas historias en este libro que me prestó el cónsul en aquel momento de investigación, pues de que tuvieron que comenzar unas nuevas políticas. Por ejemplo, los saharaui aprueba el divorcio, por ejemplo, el pedido por mujer, o sea, como que tuvieron que empezar unas políticas de ellos internas donde para poderse reproducir, porque si no, ya no habían niños, entonces se iban a quedar, ¿verdad? Iban a desaparecer, que era, o sea, una de las teorías en ese momento. Esto fue en 1978, ahora mismo alguien que saque la cuenta, pero no sé cuántos años son, creo que, bueno, no me voy a confundir con eso. Entonces, ellos al día de hoy son 500.000 personas en campamentos de refugiados en el desierto, y cuando tú vas ahí y hablas todavía con las abuelas y con los abuelos saharauis, en algún momento de la conversación muy calmados, porque ¿verdad? El calor no te deja ser muy, muy activo, todo calmado, muy calmados, te dicen, sí, yo confío en que vamos a regresar pronto. Ese constante deseo no el deseo no es el problema, esa constante confianza de que vas a regresar, de que esto pronto va a pasar, de que se va a hacer justicia con el pueblo saharaui, que va a regresar a su casa, que van a unir sus familias. Pero en el transcurso de todos estos años han pasado muchísimas cosas. Por ejemplo, en España, ¿verdad? Hay una gran coalición de españoles que apoyan al pueblo saharaui, van ahí, dan talleres, llevan cosas, o sea, han puesto, apoyan, y entonces se creó también un proyecto donde los jóvenes van hasta los 14 años a pasar el verano en España en algunas casas, de las cuales tuve 2 estudiantes así.
Y entonces, claro, después de los 14 años ya no pueden regresar más, entonces tienen que quedarse en el desierto. Y me dice, pero wow, es que yo sabiendo todo lo que hay allá y ahora estoy aquí, no hay manera de yo irme. Pero bueno, es porque el proyecto es así, es para niños saharauis que pasen el verano en casas españolas. Entonces, te estaba diciendo que cuando llegas allí al campamento 27 de febrero, pues te entras a una pizzería, que hay como que una pizzería así, ¿verdad? Bien sencilla, o pollo frito con papitas fritas. Ves rápido la foto del Che, la foto de Fidel, hay reggaetón cubano tocando, los muchachos están vestidos como cubanos, entonces estás como en un mundo paralelo de relación entre Cuba y el Sahara. Y entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Quiénes van a esta beca de Cuba? Los hombres, ¿no? Los varones. Porque hay también una restricción hacia la mujer, entonces las mujeres casi no salen a estudiar. Por eso cuando yo fui a dar el primer taller en el campamento, yo dije solo mujeres, porque son las que no pueden salir a hacer nada. O sea que hay que darles la oportunidad a ellas primero. Y allá ellas tienen un grupo de mujeres cineastas, son unas mujeres bien valerosas. Y entonces, en alguna de las entrevistas recuerdo que un sastre que está ahí cosiendo en los campamentos, hay como una línea así de tianguis, ¿verdad? De timbiriches, así como de kiosco, y que están montados así con tela y todo en el medio del desierto, porque tú miras para allá y lo que hay es desierto. Y entonces, pues hay servicios y tienditas, como, ¿verdad? Tenditas y servicios de sastrería. Y entonces entrevistamos al sastre y me dice, quiero enviarle un saludo a tu familia allá en Cuba. En ese momento, verdaderamente no me voy a poner a explicar que sí, que sí no, que sí Puerto Rico, que sí Cuba. Yo, sí, dígame. Y me dice, y le dice a la cámara, le dice, gracias por recibir a nuestros jóvenes. Gracias por recibir jóvenes, no sé la verdadera traducción, porque yo tenía un traductor, todo esto era en árabe. Jóvenes y devolvernos profesionales para nosotros poder crear nuestro país. O sea, esos jóvenes que estudiaban ingeniería, medicina, matemática, todo allá en Cuba, regresaban acá y, o sea, a construir, a crear, habían hospitales. Me tocó ir al hospital porque me indigesté un día que íbamos a grabar, que yo digo, mira, no estoy haciendo visitas, estos son locations, tenemos que ir y grabar e irnos al próximo, pero fue imposible. A cada lugar que llegué me tuve que sentar y comer couscous y camello y yogur y Coca-Cola y como ave tenemos un chiste de que nos tomamos la última Coca-Cola del desierto en una guagüita, literalmente, que estaba por allá y le decimos al hombre, danos agua fría, qué sé yo. Me dice, me queda una Coca-Cola y yo, la quiero. Y entonces, en el hospital, por ejemplo, me atendió un médico cubano que está allá haciendo servicio. O sea, que te digo que, y bueno, después hablar de los 17 cortometrajes que hicimos la segunda vez que fui, donde entonces di ese taller de autorretratos a todos los estudiantes de la escuela de cine de ese momento, que eran 17. Ahí llegué el 1 de enero a las 2 de la mañana al aeropuerto militar de Tinduf. O sea, sobrevolé Argelia a las 12 de la noche, pero como para ellos esa fecha del 31 de diciembre no es nada, pues no pasó nada, ninguna celebración de Año Nuevo. Y entonces, esos 17 cortos pues hablan mucho de sus experiencias, de las experiencias de ellos, de irse, de tradiciones, de la tradición del rezo también que ellos tienen. Ellos rezan las 5 veces al día, no importa lo que esté pasando, hay que parar el carro, si son las 11 de la mañana, bajarse, poner hacia la Meca y hacer el rezo. Así es que fue una experiencia, wow, bien increíble de aquí de Puerto Rico. Sé que Tito Román está muy interesado en ir al desierto y también Diego de la Tejera, que me lo han dicho muchas veces que quieren ir allá. Así que... ¿Pero volverías con ellos? Yo definitivamente volvería. La segunda vez que yo volví, yo estaba acompañado por un militar casi todo el tiempo. ¿Verdad? No sé cómo estarán las cosas ahora, pero en ese momento nada, me pusieron eso por seguridad, porque también fui sola, entonces
Y bueno, ahora también pues tengo familia, ¿verdad? Dar un viaje tan largo es bueno ir y quedarse 1 mes, 2 meses. Pero definitivamente volvería a ir, o también apoyaría a que más personas vayan, a que haya un apoyo al pueblo saharaui, entrar, conocer su historia. Los estudiantes lo más que me dijeron fue, profesora, cuando se vaya, o maestra, o Hanan, cuando se vaya, por favor, cuéntele a la gente sobre nosotros. Y eso me agarró el corazón, porque recordé la película de Neverending Story, no, que la fantasía se acordaba porque se acababa, porque la gente ya no pensaba en ella, y porque, bueno, fue una película que vi 21 veces dándole para atrás y para adelante al VHS. Y me marcó, pero me pidieron por favor que hablara de ellos, que hablara del pueblo saharaui, que los recordara, que mencionara sus nombres, que les diera vida. Y bueno, para mí es un orgullo poder, y todavía tengo material que quiero retomar y reeditar, y entonces poner accesible. De esta experiencia allá en el desierto, ¿qué fue lo más que aprendiste que te ayudó en tu carrera como cineasta? Wow. Bueno, pasaron varias cosas. Y una de ellas fue que todo lo que aprendí lo aprendí después de regresar, ¿no? Estando allí todo era tan inmediato, y estabas en la sobrevivencia de todos los días, o sea, para ir a buscar el agua, porque allá en el pueblo árabe tú eres invitada por 3 días. Después de los 3 días te toca buscarte tu agua, cocinarte, limpiar el baño, hacer todo. Entonces yo adopto también esas prácticas a veces. Me he invitado por 3 días. Entonces, cuando se acabaron mis 3 días, bueno, pues literalmente me movieron a otra casita de adobe que estaba ahí al lado, junto a Moave, y pues me tenía que levantar a las 6 de la mañana para ir a hacer la fila con las otras mujeres. Fíjate que eran las mujeres las que hacíamos la fila de recoger el agua con mi candungo de 5 galones, y pararme ahí a esperar que viniera el camión, porque a ellos les llega el agua por camión, en unos camiones desde Argelia. Entonces yo me hacía mi fila y todo, pero claro, yo estaba pendiente del agua. Yo no podía estar cargando también la cámara. Digo, wow, qué escena, era la escena perfecta, con el amanecer, las mujeres, el camión, el agua, pero ¿cuándo iba a cargar la cámara? Y yo creo que también, ahora, por ejemplo, si estuviera en esa situación, me llevo la cámara, y lo que aprendí fue a decirle a otra mujer que yo aguanto su candungo y que ella agarre la cámara, o viceversa, ¿no? Si es que en ese momento era que, porque claro, cuando regreso a la escuela de Cuba y cuento todas estas historias de las cosas que yo tenía que hacer para sobrevivir, me dices, esa era la película que no hiciste. Entonces siempre hay la película que no hiciste. Y entonces Sahara, bueno, pienso que básicamente también me dio mucha paz, mucha paz y amor, ¿no? Me dio mucha escucha, ¿no? Como que, porque como no entiendo y tengo que esperar a que el traductor me traduzca todo lo que ellos me están diciendo súper emocionados, pues me daba tiempo como de analizar, de, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y también cada vez refinar más. Allí sí que tuvo que ser fuerte el tirar de 1 a 3. Tú sabes que en los documentales a veces uno quiere tirar 1 a 40. O sea, tiro 40 tomas y de esas una sirve. Pues allá tenía que ser 1 a 3, porque no había tiempo, no había material, no habían cassettes, todos los cassettes se reciclaban. Cuando llegó, el profesor español que venía a dar la clase de edición decidió no ir. Así es que me quedé yo sola en el taller. Los muchachos les digo, bueno, pero ustedes saben editar. Me dicen, no. Y yo bueno, vamos, calma. Entonces yo estuve 21 días, escribimos los guiones, ellos hicieron unos trabajos bien bellos, y bueno, 17, y empezamos a filmamos, y ya en eso tuvimos otra tormenta de arena también de 3 días, nos quedamos ellos se quedaban diciendo poesía y tomando té.
reescribiendo los guiones, haciendo storyboard. Y entonces, en ese momento me enfermo, lo que te conté ahorita, y voy al hospital, estoy con este médico cubano, tenía a 2 de mis estudiantes que me estaban cuidando porque me tenían que aguantar el suero, llevarme afuera al desierto porque en el hospital no había baño y lo que yo tenía era, ya tú sabes. Y entonces, pues una de mis estudiantes, ellas mismas hacían el hoyo en la arena, una me aguantaba el suero, la otra aguantaba la melfa, aquel frío de noche, porque era un viento brutal en enero y un frío, yo me acuerdo que yo temblaba del frío, me tenía unas camisas de lana súper gruesas debajo de la melfa. Te quiero decir una cosa, que el pueblo saharaui nunca me vio el pelo, yo siempre fui con mi melfa, porque aunque algunas españolas van en sus pantaloncitos y camisitas, para mí era bien importante poder entrar con ellos. Y yo creo que también esa fue una de las cosas que yo aprendí con ellos, ¿no? ¿Qué realmente le demuestra respeto al otro cuando yo soy la que estoy trabajando y cuando yo soy la extraña? ¿No? ¿Cómo yo puedo demostrar respeto hacia su cultura, hacia su persona y también propiciar el respeto de ellos hacia mí? Que no es un respeto hegemónico ni nada de eso, sino simplemente para que podamos avanzar trabajando juntes. Entonces, bueno, pues yo siempre con mi melfa y todo, y cuando regreso de estar enferma, me quedaban 5 días y les digo, compañeros, nos reunimos y estaban todos muy contentos, que ya de los 3 días del hospital, yo digo, bueno, esto, ¿verdad? No va a ser posible, yo soy la única que estoy editando, bueno, no les dije no iba a ser posible. Empecé diciendo felicidades, hemos escrito 17 cortos, hemos grabado 9, hemos editado 5, me acuerdo de los números, hemos editado 5 y ahí empezó que ellos empiezan a hablar. Y yo, rayo, no sé qué es lo que va a pasar. Y les digo, y bueno, y hasta donde hemos llegado ha sido mucho y debemos estar muy orgullosos y felicidades y lo que logremos de aquí al final ya va a ser un plus. Y el traductor, sale de las muchachas que hablaban en español rápido y dice, o sea que no vamos a hacer nuestro cortometraje los que faltamos, porque tú sabes. Y yo, bueno, pero es que ustedes cómo lo ven, imagínate, posible, pero no, yo tengo que hacer el mío y él hizo el de él y yo no hice el mío y no puede ser. Y yo dije, bueno, esto va a tener que ser una obra, tú sabes, milagrosa. Como rezan tanto, de verdad que ahí se siente el milagro porque tú dices, esta gente ha sobrevivido aquí, en este inhóspito lugar. Eduardo Galeano tiene un texto maravilloso sobre el pueblo saharaui, los que persiguen a las nubes, se llama. Entonces, pues Iván, hicimos un calendario. Hicimos un calendario de trabajo donde cada 4 horas cambiábamos el turno. Yo dije, ya yo había trabajado con ellos, dije, bueno, estos 2 muchachos son los más que, ¿verdad? Pues que dentro de todo hablaban español y ya conocían un poco la computadora. Dije, ok, 2 horas con ustedes, ustedes son los que van a aprender a editar. Le enseñé a editar a esos 2. Así es que ellos recibían, porque era yo la que estaba editando en ese momento, recibían el material, hacían el timeline, lo bajaban todo, mientras tanto íbamos cambiando los turnos, habían turnos hasta por la madrugada para editar, donde los directores se tenían que levantar y yo también, y habían turnos incluso para hacer el té, había un grupo que hacía el té, para que todos siguiéramos con el motor, siempre había un grupo que cocinaba. Cuando estuve en la escuela viví, ¿cómo se llama? Desenmascaré el engaño del cual yo viví cuando fui la primera vez, porque yo comía queso, tomaba jugo de melocotón, tomaba Coca-Cola, comía yogur, pero esa no es la realidad. Porque, bueno, yo tenía un presupuesto, ¿verdad? Tenía unos euros que me había ganado Robert Garner, el fundador de la Escuela de Cine de Harvard y el gran documentalista para National Geographic, a quien tuve el placer de acompañarlo durante una semana en La Habana con su esposa, antes de irme al desierto, y él, bueno, me dio un sobre con $1,000, me dijo que te vaya bien, tú lo vas a hacer todo bien. Bueno, nunca hay tal cosa como hacerlo bien, ¿no? O sea, entonces, los terminamos, Iván, los cortos. Llegó el día de irme, presentamos 17 cortos allí mismo entre nosotros, todos editados, todos con créditos, con música y hasta
5 logramos ponerle subtítulos. Y esos son los que tengo para compartir con ustedes, que los voy a postear aquí. Sí, vas a publicar, me imagino, el enlace donde los pueden ver. Sí. Pero te escucho, me puedes hacer la... Porque una vez que terminas allá en el Sahara, ¿a dónde llevaste la fábrica de autorretratos? ¿A qué otro país? Sí, antes de ir al Sahara la segunda vez, fui a Colombia, a Rincón del Mar. Bueno, primero fui a la ciudad a trabajar un proyecto pequeño, que fui solamente 10 días con la productora Rocío López, en Ciudad Bolívar, que es en el centro de la ciudad, un espacio, ¿verdad? Ok, aquí les compartí el cortometraje de Liha Mohamed, que es una increíble mujer, muy talentosa. ¿Puedo hablar un momentito de este autorretrato? Adelante. Cuando ella se le propone hacer este autorretrato, ella me explica lo que va a hacer. Ella decidió hacer su autorretrato sobre este vecino que era ciego. Y entonces me dice, no, que el autorretrato del vecino ciego, papá. Y yo le digo, sí, pero eso que, ¿verdad? Porque ella estaba, y me trajo el material y todo. Y yo decía, pues está maravilloso el material. ¿Cómo conecta contigo? Necesitamos también saber eso. Y ya habíamos hablado de que ella iba a ir a grabar al vecino y todo. Pero cuando ella regresa con ese material, ella me cuenta que ella a los 9 años estuvo ciega durante 3 meses y que no era seguro que se iba a curar y que luego se curó y que ella siempre ve al vecino en un reflejo de esa sería, ¿no? ¿Qué sería de mi vida si yo me hubiera quedado ciega? También un punto de vista de ella, pues muy humilde, muy... Parece que hay problemas técnicos, amigos. No sé si alguien me está escuchando, si alguien puede poner en el chat si me están escuchando. No se retire nadie, esto pasa, así que Yaima debe estar reconectándose en unos momentos. Mientras tanto, pues Yaima nos ha hecho una narrativa sobre su vida muy interesante. Desde que salió de Puerto Rico, fue a Cuba, ha estado en Alemania, ha estado en el desierto del Sahara. Nos estaba hablando de que estaba en Colombia y todavía nos falta muchas más cositas que comentar. Oscar Rivera dice que nos está escuchando. Yaima se congeló, así que vamos a esperar que Yaima se reconecte. Así que estaba haciendo un resumen de lo que Yaima nos había comentado. Yaima, para los que no lo saben, es la presidenta de la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico. Yo soy el secretario y estamos comenzando un ciclo donde vamos a conocer a los miembros de la Junta de Directores. Comenzamos con la presidenta, pero la semana que viene tenemos otros miembros de ADOC-PR que no están en la Junta, pero que también son cineastas. Los vamos a conocer, así que estén pendientes a las redes sociales. Pues Yaima está haciendo que se reconecte. Y Yaima tiene una historia muy interesante. Una mujer puertorriqueña, una jibarita puertorriqueña, prácticamente ha hecho su vida documental, su vida profesional en varias partes del país. Y nos sentimos muy orgullosos, ¿verdad?, de los logros que esta puertorriqueña ha tenido y que estoy seguro que siempre, donde quiera que haya ido, ha tenido el nombre muy en alto de Puerto Rico. Y todos nosotros también hacemos lo mismo cada vez que salimos de nuestro país con nuestros proyectos. Siempre nos sentimos muy orgullosos de que son producciones boricuas, producciones puertorriqueñas. Así que Yaima, de Puerto Rico para Alemania, para Cuba, al Sahara, y nos estaba hablando de que estaba en Colombia. Así que Yaima, tenemos a Yaima de nuevo. Explícanos, estabas hablando de tu autorretrato, tu fábrica de autorretratos en Colombia. Sí, en Colombia fue muy interesante porque hicimos 3 proyectos. Qué calor hace, mira cómo estoy sudando. Hicimos 3 proyectos. Y el proyecto que hicimos en Rincón del Mar, en Sincelejo, allí pasé 5 semanas en una comunidad afrodescendiente, según ellos mismos se denominan, en pie de lucha también, porque pues han estado luchando por su tierra, por sus espacios, por el recogido de basura, que el Estado, ¿verdad?, no está atendiendo, porque ellos viven bien retirados frente al Mar Caribe, porque fueron comunidades que se formaron también de personas que iban escapando
de los hacendados y todo esto. Así es que en Rincón del Mar hicimos 12 autorretratos con niños de 8 a 10 años, que son unos autorretratos maravillosos, que los voy a publicar también, esos también se pueden publicar. Lo que pasa es que por estar publicando ahorita creo que fue que se cayó todo. Y entonces los puedo publicar cuando terminemos de hablar en los comments. Y con esos niños trabajamos esos 12 autorretratos sobre su vida en el mar, sobre su fantasía, sus tradiciones, su música, sus tambores, pelea de gallo. Y son unos cortometrajes que han ido a varios festivales. Ellos los fueron a buscar en una guagua porque ganaron el primer lugar en Bogotá y fueron para allá. Ya yo estaba de vuelta en Alemania hacía tiempo. Y les dio muchísimo, ¿verdad? Muchísimo que hacer. Hicieron un trabajo increíble, increíble, maravilloso. Estoy muy orgullosa de ese trabajo. Y luego, estando en ese mismo viaje, que ya yo estaba estudiando en Alemania y de ahí fui a Colombia, estando en ese mismo viaje, me fui a Villavicencio a participar de un proyecto de un director que estaba haciendo este documental, y no sé dónde la había visto, que yo dije que yo encuentro el héroe en las personas comunes. Parece porque yo di algo para la televisión colombiana cuando estuve participando de un congreso de televisión infantil, y entonces algo dije, bueno, y él me contactó y me dijo, yo te necesito, yo estoy haciendo un documental hace 2 años y yo, no, ¿sabes? Yo lo único que veo en mis personajes es la víctima. Entonces, claro, yo estaba hablando de cómo los autorretratos, realmente lo que yo busco con los autorretratos es humanizar a las personas y reconocer el recorrido que ellos han tenido en su vida, cualquiera que sea, para estar donde están. Y también empezar a desmitificar ese concepto de la víctima como un personaje ideal, ¿no? Que también es un proceso por el cual yo estoy siempre recorriendo, investigando, para hacer también, o sea, evitar esta mirada de la, no me gusta esa palabra, pero de consumir, la víctima de las otras personas que hay en las otras personas, ¿no? O sea, me gusta evitar eso en mi trabajo. Me gusta humanizar, y todas las personas ya de por sí son humanas y están humanizadas por el milagro de la vida, pero a la hora de representar, por eso me gusta dar la oportunidad de que las personas se representen. Y por eso lo que hago es hacer esa guía, hacer ese camino junto a ellos, a todas las personas que participan, para que podamos contar esa historia, que son cortometrajes de 3 a 5 minutos que usualmente hacemos. Y entonces en Villavicencio, pues el trabajo que estuve haciendo ese sí que fue bien poderoso porque me sorprendí. También Villavicencio, una ciudad toda en construcción, yo nada más recuerdo esos tapones y la construcción, y bueno, era como bien, oh. Y entonces el proyecto era con familias de policías que trabajaban en esta sede de policías que en el cuartel de Puerto Rico, allí en Villavicencio, el cuartel se llamaba así, en esa localidad, y fueron secuestrados y llevados a la selva, ¿verdad? Por la FARC. Y estuvieron ahí 13 años con bolas de hierro amarradas a los pies, con toda una serie de historias que cuenta este único que salió, que devolvieron, mientras que los demás todavía seguían allá. Así es que me toca en el taller las 2 esposas de 2 que están adentro, que llevan 13 años allá, con sus hijos, el hombre que había regresado, con su esposa y sus 2 hijos. Este era el taller. Así que nuestro tema de ese taller, pues, era ese, pero era también un taller en el cual yo no tenía, como te digo, interés, sino que el interés era de este director, porque era un taller meramente para el guión de él, para él poder llegar más adentro al corazón de esas personas. Y entonces en el taller, bueno, se revelaron muchísimas cosas, un taller bien interesante, porque mientras que en los ejercicios él cuenta todo cómo era, las torturas, esto, aquello, lo otro, bueno, y lloraba y se acordaba de sus compañeros, y todo esto es él en un tratamiento psicológico bien fuerte, donde la esposa también en su autorretrato de ella habla de eso.
Entonces era bien interesante poder ver, ¿verdad?, las dos visiones de ambos sobre lo que estaba aconteciendo. Y entonces él decide hacer su autorretrato después que hemos contado todo esto y que estamos ya elaborando de qué va a ser el autorretrato, porque hay que escoger, ¿verdad?, algo que sea, que podamos retratar dentro de lo que tenemos, que es un día de filmación, las localidades y todo eso. Me dice, voy a hacer un autorretrato sobre cómo yo le construyo un escritorio a mis hijos para que estudien, un escritorio de madera. Y tú como documentalista en cualquier momento dirías, oh no, una historia tan increíble y vamos a hacer vamos a ver tornillos entrando en una madera. Entonces, o sea, pues te puede pues, frustrar inmediatamente como director porque dices, no puede ser, ahí está la historia y no la tengo. Me tranquilicé, dije, esto es lo que es, así es el taller, siempre lo he aceptado como es, ¿verdad? Y vamos a hacer ese escritorio va a quedar de show. Porque además es un proceso para él de él reconocerse. Frente a la película, lo que acabo de decir, como el héroe, ¿verdad? Padre que construye escritorios para sus hijos. ¿Qué pasa? Que mientras estamos filmando, pues ya hemos filmado una parte, esto fue algo que pasó en el rodaje, ya hemos filmado una parte y entonces a él le falta poner unas cosas, yo le dije, en lo que tú pones eso para ya cuando yo venga, ya todo eso va a estar armado, voy a empezar a filmar el cortometraje de tu esposa porque hoy es el día de que estamos los 4 aquí y todos se van a hacer todas estas historias en esta casa. Mientras da la cosa de que estamos así, el pasillo de la casa se ve al fondo, la esposa empieza a sacar todo el álbum de fotos de ellos, de él como policía, empieza a contar toda la historia, cómo fue que pasó, cuándo fue que los secuestraron, cómo ha sido las llamadas que ellos tienen que hacer una vez a la semana con sus hijos, que les cantan canciones a sus padres, y bueno, y esperando que lleguen, ¿no? Porque son unas llamadas grabadas y bueno, ya contando todo eso y ella llorando y se veían las tomas y de repente sale él, entra en cuadro así porque no le cabía el escritorio en el cuarto, entra en cuadro así en la parte de atrás y lo vemos de frente al fondo del cuadro terminando el escritorio y ella sigue contando toda la historia y yo digo, esta es la magia también de ser documentalista, que uno siempre está esperando ese momento que es el serendipity, ¿verdad? Que hablaba de eso Erika, nuestra queridísima profesora de cámara australiana. Y entonces por eso los autorretratos no funcionan como un cortometraje solo, aislado. Los autorretratos funcionan como una serie. La serie de los 5, de estos 5 cortometrajes que no se terminaron porque ese material era del director, ¿verdad? Él me contrató y ese material era de él, o sea, estos cortos no forman parte de la fábrica de autorretratos, aunque se hicieron con la metodología. Pero, por ejemplo, si ves los cortometrajes de Refugee Strike and Beyond, pues unos hablan del amor, el otro hablan de las políticas de migración y el otro habla de una fantasía, de una carta visual que él le quería mandar a su familia a África. Y yo, claro, como documentalista también le digo, qué bello esa familia, esa carta, me encanta ese videocarta, pues vamos a llegar y bueno, vamos a ver las tomas, aquí estamos a hacer una lista de tomas y está el campamento de refugiados y me dice, no, ¿cómo que campamento de qué? Si la gente piensa que cuando nosotros llegamos a Alemania automáticamente somos ricos, ¿cómo que vamos a enseñar el campamento? No. Y yo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y eso me entró en una situación también con todo el equipo, pero antes decía, mira, pero es que eso no tiene ni pies ni cabeza, o sea, eso es como que una mezcla y una ficción y una mentira y una, ¿verdad? Y crear y perpetuar eso, y entonces cómo él es 3 personajes a la vez, y todos pasan en el mismo tiempo, y él es el que llega, y también el que se ayuda, y también el dueño del bar. Y me acuerdo que en ese momento yo dije, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que nosotros conocemos? Nosotros conocemos, pues, la estructura pues, aristotélica, ¿no? De los personajes, del desarrollo y todo, pero quizás en su estructura narrativa africana, todo eso se permite y son muchos personajes y sabemos que en el cine africano hay muchísimas constantes que es solo de ellos, ¿no? Los coros que van contando, que recuerdo a nuestro querido profesor, director de Senegal, Moussa Sene Absa, que tiene todas estas películas. Entonces,
bueno, pues yo defendí que esa ficción, fantasía que él quería hacer, había que hacerla. Ahí conseguimos el BMW de un amigo de nosotros de Berlín, que era puertorriqueño. Le dije, Carlos, préstanos el BM, que vamos a filmar una escena con uno de los muchachos y ese es su carro, porque él llegó aquí, esto es todo una maravilla. Y entonces apoyamos esa ficción que además después sí lo tenía él como una persona que ayuda a otro como él, que llega, él también llamando ¿verdad? Esa energía de que ellos necesitan esa ayuda de los que ya llegaron y se instalaron ahí, y una ayuda real para hacer algo, o sea, para hacer algo. Y bueno, con relación a Refugee Strike and Beyond, quiero decir que al día de hoy, uno de ellos, Umar, se quedó como director de documentales, o sea, lo que hacía yo, lo hace él, con su visa y todo, y eso es un gran logro, ¿no? Esa es la integración que se permite y que se está buscando también a través de estas experiencias. Ok, de Colombia, ¿a dónde te moviste con la fábrica de autorretratos? Volviste a Berlín. De Colombia regresé a Berlín, eso fue en octubre, y ahí fue ese diciembre que me fui al Sahara a hacer esos 17 autorretratos. Después de esos 17 autorretratos, fue entonces que hicimos Refugee Strike and Beyond en ese mismo año, pero más adelante. Y retratos, bueno, después llego a Puerto Rico. Bueno, en Alemania hice 2 series más con estudiantes de una escuela que me dieron trabajo como maestra, y entonces, bueno, hicimos la serie. También bien revelador, yo le enseñé a mis estudiantes que eran de la misma edad de los niños de Colombia, le enseño los cortos como parte de la clase. Con ellos hicimos 11 cortometrajes de autorretrato y les enseño los cortos, y las reacciones de esos niños era increíble, ¿no? Había uno que decía, pero ¿por qué tienen tantos amigos? El otro decía, maestra, ¿por qué ellos están tan felices si no tienen nada? Decía, y el otro, y tenían unas preocupaciones genuinas, ¿no? Sobre por qué esos niños estaban y hacían, ¿no? Estaban así. Entonces había una niña que le quería mandar la policía al niño que hizo el cortometraje de la pelea de gallo. Y bueno, aquello se formó, o sea, una discusión, pero decía, no, porque los animales, y bueno, tratando de explicarle también, ¿verdad? Que, o sea, cómo respetar también la manera en cómo ellos lo hacen, en cómo ellos lo viven, en cómo ellos lo entienden, lo internalizan, o sea, también viéndolo desde el punto de vista. Y entonces, pues la fábrica de autorretratos, sí, hasta ahora, creo que hemos hecho como 86 cortos. Más o menos un día los conté para algo y creo que era algo así. Y y siempre he trabajado con codirectores o con personas que se unen al proyecto. Juan David Soto ha sido nuestro editor, nuestro gran editor de esas 2 series maravillosas, que viajaba de Londres a Berlín, que estudió con nosotros en la Escuela de Cine de Cuba. También tuvimos a Sergio Borrás haciendo el sonido. En Refugee Strike and Beyond contratamos a la chica brasileña que había participado en Queer and Beyond, que se había entrado a la Escuela de Cine, se había vuelto sonidista, pues ella hizo el sonido directo de este proyecto. Y así lo fuimos haciendo para que fuera de una manera orgánica. Y aquí en Puerto Rico, cuando llegué, hice 3 proyectos junto a Margaret Mayer, que estaba por aquí ahorita conectada, quizás todavía está. Y con ella hicimos 3 proyectos con Boys and Girls Club en Vieques, Boys and Girls Club en Loíza, y con una organización que se llama Revolución Latina, que hicimos con 5 artistas que ellos ya estaban apoyando luego del huracán María. Hicimos ese cortometraje sobre Tu arte reconstruye. Yaima, cambiando un poco ahora de tema, ¿no? Has trabajado también en el Festival de Cine Global Dominicano, has sido coordinador de mercado de coproducción. Habla un poquito más de tu labor en ese festival, que es muy interesante porque es del país hermano de la República Dominicana, que tiene una industria de cine, ¿verdad?, que ha crecido muy poco tiempo y que nosotros, pues, en cierta manera, tenemos más años haciendo cine, pero no hemos logrado lo que han logrado los dominicanos. Pero habla un poquito sobre ese festival de cine y tu participación. Pues a este festival de cine me invita mi querida amiga, colega Tanya Ballet, profesora, maestra de la vida. Me invita hace 6 años, cuando
creo que este era el quinto y ahora viene el sexto. Bueno, anyway, el primer año ya que llego a Puerto Rico, voy allá básicamente a coordinar, ¿no? Es la logística del mercado de coproducción. Tanya es una mujer muy comprometida con el desarrollo del cine caribeño, latinoamericano, con las coproducciones, con el encuentro de cineastas, con, ¿verdad?, perpetuar la conversación, ver el guión, estudiarlo, hacerlo, pensarlo. O sea, no estamos en un sistema de producción industrial, sino que ella tiene esa misión. Y entonces este espacio del Festival de Cine Global Dominicano provee un laboratorio que son becas para proyectos caribeños y centroamericanos a desarrollo de guión. Así que los que quieren solicitar, la convocatoria siempre sale en septiembre. Hay que enviar una carpeta del proyecto. El proyecto puede ser tanto de ficción como de documental. Puede estar en etapa de desarrollo. En esa carpeta, bueno, pues se incluyen, ¿verdad?, varios documentos importantes, desarrollo, intención del director, la sinopsis, todo eso. Y se solicita y, bueno, se seleccionan algunos proyectos para el laboratorio y luego se seleccionan otros proyectos para el mercado. Y el mercado es un espacio para proyectos más avanzados que están ya en vías de coproducción y que ya tienen armado una ruta crítica del proyecto y que van a terminar de conseguir un apoyo, una corrección de color, una postproducción, una coproducción en cualquiera de estos temas, o le falta grabar el 20% del documental. O sea que es un espacio para ese desarrollo y ese encuentro también de coproducción. Y tú que has estado varias veces en ese festival y han ido puertorriqueños a, ¿verdad?, presentar sus proyectos para buscar coproducción, ¿cómo ha sido ese ambiente y qué resultados ha tenido? Bueno, te puedo decir, personas como Perfume de Gardenia estuvo ahí, el largometraje de Gisela Rosario como directora. Ahí estuvo también Glorimar Marrero con su proyecto de La Pecera. O sea que son proyectos que se están haciendo y son proyectos profundos, importantes y, bueno, de nuestras directoras contemporáneas aquí en Puerto Rico. Estuvo Álvaro Calderón con su proyecto de Julia de Burgos, estuvo Álvaro Aponte con un nuevo proyecto documental que quiere desarrollar, estuvo Freddy Marrero y Bienvenida Matías con Coquito, ha estado Sonia Fritz, Carmen Oquendo. O sea, ha sido un espacio donde sí los cineastas puertorriqueños también han encontrado un nicho de desarrollo y de crecimiento profesional, además que se pasa súper bien porque estás en el marco del festival, vas a ver las películas, ¿verdad? Bueno, a algunos de ellos no les da ni tiempo porque el laboratorio de verdad que te exige muchísimo trabajo, pero bueno, estás en ese hotel y lo que el laboratorio te cubre es la beca completa de todo el laboratorio y la estadía en el hotel con comida incluida. Pues cada cual tiene que pagarse su pasaje aéreo, que no es tanto de aquí a allá. Y además siempre hay la preocupación, ¿verdad?, de varios cineastas, de cómo uno puede hacer una coproducción, ¿verdad?, con un país extranjero. O sea, nosotros somos americanos, estos países tienen unas políticas distintas y no sé si hasta cierto punto tiene que intervenir nuestro gobierno o el gobierno de Estados Unidos para lograr una coproducción. ¿Cómo se da ese andamiaje entre un país como Puerto Rico y un país como la República Dominicana? ¿Qué tan fácil o difícil es hacer una coproducción entre las dos islas? Bueno, ya se practicó ese andamiaje con El hombre que cuida de Alejandro Andújar como director, donde también hubo participación, o sea, actrices de aquí, ahí salió Eira Agüero, por ejemplo. Y entonces lo que como siempre se ha trabajado, o bueno, la manera más fácil es también porque Puerto Rico pertenece a Ibermedia, donde pues la corporación de aquí de cine, el programa de cine de aquí, tiene que aportar un monto anual, entiendo que son $150,000, al Fondo General de Ibermedia. Y muchas veces los proyectos que llegan a este tipo de foros es porque están en un proceso de coproducción a través de Ibermedia. O sea que Ibermedia sirve también un poco como una unión
a que esas coproducciones funcionen, ¿verdad? Se me olvida, bueno, Carla Cabina no estuvo en el laboratorio, pero sí hizo una coproducción con Venezuela a través de Ibermedia. Y han habido, Álvaro también apunta, han habido coproducciones entre 3 países, 2 latinoamericanos, 1 europeo. Y en el caso de Puerto Rico, al ser estadounidense, si no estás pidiendo un fondo que te está pidiendo los derechos, como es el de Latino Public Broadcast que vimos los otros días, si no estás pidiendo un fondo como esos, realmente no debería haber problema, ¿no? Los fondos de aquí sabemos que son prestados, que hay que devolverlos, así que ya eso tiene que ver con la estrategia de cada productor y productora, cómo lo quieren hacer. Bueno, saliendo de Santo Domingo, volviendo a Puerto Rico, trabajaste en WIPR haciendo unos programas de televisión. Háblanos sobre esos programitas que hiciste unos cuantos añitos atrás. Bueno, llego a WIPR porque estábamos consolidando una alianza con el proyecto Matria de Caguas y la licenciada Marilis Pagán y WIPR para hacer los autorretratos de los 10 años de la organización Matria, que es una organización que respetó mucho su trabajo y lo cual también estoy muy orgullosa de haber participado de ese proyecto. Y estando ahí, ¿verdad? Y hablando con la presidenta de WIPR en ese momento, que era Cecil Blondet, pues comienzo a dar unos talleres de narrativa al departamento de noticias, que era como, no sé cuántas horas me dieron, qué sé yo, 100 horas. Y entonces yo iba y hacíamos algunos ejercicios. Le hicimos los autorretratos también, más cortitos, pero fueron interesantes. Y entonces surge la oportunidad ¿por qué tú no haces un programa de cine con toda esa gente que tú conoces? Y yo dije, pero ¿y quién lo va a presentar? Me dice, bueno, pues tú. Y yo le dije, bueno, vamos a todas, porque en verdad no tenía trabajo, tú sabes, acababa de llegar a Puerto Rico. Así que ahí surgió esa oportunidad de hacer esta primera serie de 13 programas de 1 hora, que se llamó Cinemagia. Y era un espacio, era el estudio C del WIPR arriba, que es un estudio bien pequeñito y parecía como una nave, porque claro, hicimos todas las investigaciones del estudio gigante, pero el estudio gigante era demasiado gigante para una producción super low budget, o sea, de bajo presupuesto que ellos estaban ofreciendo por ese programa. Así es que yo dije, no, algo pequeño para poderlo controlar dentro de la toma, ¿no? Porque si no hay que estar haciendo muchísima cosa. Y entonces me fui a ese estudio y era como una nave espacial y entonces yo tenía un televisor y yo entrevistaba al televisor. Y en el televisor pues estábamos conectados a través de Skype con todas estas personas. En el Canal 6, bueno, pues entonces me acuerdo que el primer programa que hice fue con el director serbio Goran Radovanovic, que fue nuestro profesor residente en Cuba, que estuvo allá 1 año, nos dio clases, estuvo con nosotros, vivimos, gozamos, bailamos, hablamos, vimos películas, y Goran fue nominado al Oscar por Serbia hace más de 4 o 5 años, con una de sus películas. Tiene una filmografía muy interesante y había hecho este documental en La Habana, que yo no había visto, porque él lo hizo ya, yo me había graduado, y le digo, bueno, Goran, préstame el documental para verlo, entrevistarte, pasarlo. Así que ese fue el primer documental que pasamos. Hablamos con Goran a su casa allá en Serbia, hablamos de su manera de hacer cine, ¿no? De su pensamiento y todo eso, y fue bien interesante. Y recuerdo que, o sea, él habló algunas cosas en español, yo hablé unas en inglés, yo misma traducía. Exacto, con ese programa me fui estilo virtual antes de que estuviera ahora de moda, o que fuera, bueno, necesario, no de moda, que fuera necesario. Y mira lo que me pasó con ese primer programa. Ya él había pasado por una situación en el festival, no sé si fue en el festival o bueno, en Cuba en general, con algunas presentaciones donde le decían pues que no se podía presentar su documental allá porque no era, ¿verdad? No eludía a lo que no exhibía bien lo que se supone que era el documental, que además tenía una parte que era la tradicional marcha del 1 de mayo en Cuba, que es muy importante. Y entonces, después que hago el programa con la entrevista, el documental y todo, lo editamos. Esos programas duraban 1 hora, la entrevista era bien corta, de 8 a 10 minutos.
bueno, me devuelven el programa pues, ¿cómo se llama? De censura, de allá abajo, de control. Que ese programa no se puede pasar porque elude al comunismo, así decía en el papel. Elude, y yo, wow, Goran, o sea, estás en todas. Aquí una cosa y allá otra. Tú sabes. Yo decía, bueno, pues no sé qué vamos a hacer porque si este es el primer documental que me parece de todos el menos, ¿verdad? Problemático, imagínate cuando empiece a traer otros documentales que tenían un montón de otras temáticas. Entonces, bueno, nos sentamos arriba y bueno, se llegó ¿verdad? Al entendimiento de que pues yo era la curadora del programa y que más bien esas decisiones de qué se pone y qué no se pone, pues las iba a tomar yo. Así que luego de eso me devuelven 2 programas más porque habían 2 mujeres besándose y el otro porque había un desnudo de un bailarín de espalda, un desnudo. Y entonces, bueno, el de las mujeres besándose, yo solamente hice una pregunta. Yo le dije, ay, disculpe, ¿verdad? Tratando de jugar el juego, porque es que ya uno no sabía, ¿verdad? Y uno no quiere también crear problemas. Yo le digo, ay, es que como quizás estoy confundida, es que yo estaba mirando este mismo canal hace poco. Y mentira, bueno, nunca vi el programa ni mira ese canal. Pero, y yo vi un hombre y una mujer besándose. Entonces, esto es en la mesa redonda con la abogada y todo, que ya teníamos que decidir esos programas. Y ellas me dijeron, sí, ¿y qué pasa? Y yo le dije, ok, pues ¿y qué pasa con que 2 mujeres se estén besando? No entiendo, o sea, ¿qué me vas a decir ahora? Y ahí, desde ese momento, bueno, no sé si quedó, pero se escribió y todo, y dijo, de ahora en adelante, besos, o sea, del mismo género son permitidos porque cuentan igual, o sea, no se podía realmente entrar en una discusión más allá de eso. Para poder, entonces, bueno, ya pasamos al próximo programa, y el próximo programa era un documental de Simone Paetao, donde este bailarín, Yao Moon, bailaba dentro de la piscina olímpica de lo que fuera en aquel momento también un campo de refugiados nazi. Y él está bailando en esa piscina vacía que existe en Berlín, que es una imagen preciosa, bellísima, y él está bailando en esa piscina y está tirando unos triángulos rosados de plástico como parte, ¿verdad?, de la danza y de la coreografía, que simbolizan, porque los tenían identificados, o sea, las personas que identificaban les ponían un triángulo rosado en su uniforme. Entonces era una denuncia directa, una memoria a esas personas, ¿verdad? Un honor también tirar esos triángulos rosados en esa piscina. Así es que nada, pues les expliqué un poco y les dije, bueno, no entiendo que quizás si hubiera otra persona desnuda, y entonces hay 2, no sé, quizás se puede malinterpretar, pero lo resolvimos poniendo al frente un cartel que decía, este documental, este programa contiene imágenes, se recomienda la supervisión de un adulto, y entonces con eso pasamos con ficha. Y otros cortometrajes de nuestra compañera Clara Albinati, que es una directora brasileña, otros cortometrajes sí tuve que ponerles el blur, ¿verdad? Porque salían, y también de Carmen Oquendo, que presentamos, tuvimos que poner el blur, pero yo estaba en contra del blur, porque el blur es como que, tú sabes, te estoy pasando la manito, pero no se puede ver. Pues no, entonces a mí me gusta hacer un cuadrado negro, y nos dio un trabajo brutal en edición. El trabajo nuevo se mueve con la imagen, es como que tú sabes que está ahí, pero no lo puedes ver. Y para mí el cuadrado negro significa también que la censura es evidente, ¿no? Y que te lo estoy poniendo porque me están diciendo que no se puede ver. Wow, qué interesante, Yania. Ya tenemos que ir terminando. Vamos para Brevemente, allá. ¿cómo tú ves la situación actual del cine puertorriqueño? Y eso es terminando, eso parece como la pregunta, el inicio de una nueva conversación. Brevemente, no es que hables de la historia del cine puertorriqueño, es que nos digan cómo tú ves la situación actual del cine. Bueno, hay muchos proyectos que están en desarrollo, sé de muchos proyectos que se están escribiendo,
y yo espero que el cine puertorriqueño realmente encuentre una manera de que esos fondos que existen se puedan otorgar de manera justa, equitativa y fiscalizada para todos los proyectos, y que el cine de autor sea defendido igual que el cine meramente industrial y que el cine que viene de extranjero, y que sí se puedan crear unas políticas públicas que defiendan 1% de la realización del cine puertorriqueño, ya sea de ficción como documental. ¿Crees que sea posible, tomando en consideración nuestra situación política? Me refiero al gobierno que hemos tenido a través de los últimos 20 años, que hace cosas y deshace cosas. ¿Y crees que es viable? Bueno, sabemos que el gobierno definitivamente no ha entendido la importancia de la cultura, del teatro, del arte, del cine, de todo eso. Ya sé de compañeros que le han ido cancelando contratos que son maestros de teatro, y digo, no es posible, o sea, los niños no van a tener teatro el semestre que viene, ¿no? Porque no, y eso es algo que ya venía cortando la Junta de Control Fiscal, y es algo que el puertorriqueño por décadas ha defendido, que es la cultura. Defendimos el idioma español, y aquí estamos. Decía mi profesor de lingüística en Madrid, hablando un español caucásico, que bueno, era una ofensa más bien, yo le contesté mal por eso. Pero yo creo que nos toca a nosotros, Ad hoc a eso ha hecho un trabajo increíble en estos últimos años, tanto los comités de cabildeo como los propios productores, directores. Ahora estoy este año en la Junta, que es algo que nos toca hacer a todos, estar un año en servicio voluntario y tratar de que la organización eche para adelante, porque eso significa que nuestro cine se fortalezca y que se fortalezca también la posibilidad de nosotros seguir produciendo, pero bueno, hasta que no se restaure el fondo de cine para cine puertorriqueño, que tenga una exclusividad para el cine de autor, porque una cosa es que el DP sea puertorriqueño para que cualifique, pues eso es diferente, ¿no? O sea, que sí sea un cine que habla de nuestras realidades, de nuestras luchas, de nuestros espacios, de nuestra historia, y contado por nosotros. Y cuando se restaure ese fondo, cuando se restauren también alianzas de exhibición, porque muchas veces se hacen las películas y luego no se ven, y es algo muy importante para el cine, es la exhibición. Por eso me gustaba el espacio del Canal 6, porque era un espacio de exhibición. Así es que yo creo que sí, que nos toca a nosotros, Iván. Y bueno, y aprovechar los espacios de coproducción con Latinoamérica, con el Caribe, y aprovechar que si solo puedes hacer una película en 4 años, porque eso es lo que nos está dando este sistema, hazla, ¿no? O sea, no veas los 4 años como algo tedioso, cansón, y muchas veces es un proceso también de mucho sacrificio económico, porque tú estás trabajando, no ves cómo esa economía fluye, y espero que sí, que se encuentren modelos que funcionen para cineastas. Cada día más personas están estudiando cine, y esto se ha vuelto, ¿verdad?, un espacio para mucha gente, y es importante entender la importancia de que el cine crezca y se mantenga. Yaima, ¿qué podemos esperar de ti en el futuro? ¿Qué proyectos futuros tienes planificado, tienes en mente realizar? Eso parece una reunión familiar. ¿Qué se puede esperar de ti? Bueno, David, ahora mismo aquí está María Alicia en el chat, escuchándonos desde Florida, que ella es puertorriqueña. Estamos editando un proyecto a larga distancia que hice con la Universidad de Northwestern, como un proyecto del Departamento de Performance. Muy contenta también con ese proyecto, con esa oportunidad de hacer una película experimental, que también tengo esos maestros, tengo esa motivación, ese interés de contar nuestra historia. Es una película que habla sobre el antimilitarismo en la isla, y que un poco recoge mis experiencias en la base, cuando estuve los 3 días en la base de Vieques junto a mis 4 compañeros adentro haciendo trespassing. Así que estoy rescatando esas memorias también para hacer esto. Se puede decir que es un autorretrato. No había hecho ninguno, así que lo estoy haciendo ahora. Una película muda,
que tiene mucho ambiente, mucha música y tiene un espacio de danza, tiene naturaleza. Estudié para esta pieza a Tarkovsky, ¿verdad? Como dice Alejandro Andújar, la Biblia de los estudiantes de cine de la Escuela de Cuba, pero es que es la realidad, ¿no? Y me basé un poco en la película de Starkel, que es la película que trata sobre ese espacio. La película pues es poco posapocalíptica, ¿no? Ya salen, no hay nadie, no hay nada. Yo digo, wow, no me esperaba que venía una pandemia cuando la estaba grabando en noviembre. O sea que de Yaima podemos esperar mucho más todavía en las próximas décadas. Yaima, te felicitamos por tu trabajo. Es increíble, ¿verdad? Todo lo que tú has hecho, cómo te has movido por diferentes países, ¿verdad? Produciendo. Ay, gracias, ha sido una gran suerte. Realizando tu pasión, tu vocación, que es hacer cine. Una jibarita de allá, ¿de qué pueblo era? De Carite, Jíbara, mucho orgullo que los jíbaros son los que realmente saben cómo se sobrevive en esta isla y eso es un honor para mí llevar el nombre de Jíbara. Así que te deseamos mucho éxito. De la Escuela Segunda Unidad Juan Alemán y Silva y de mi primero a quinto grado en la, ¿cómo que se llamaba? La que decíamos Carite Cambreni, donde aprendí a leer. Magnífico, Yaina, te deseamos mucho éxito en tus próximos trabajos y sé que los miembros de ADOC-PR y la comunidad de cineastas quieren ver esos trabajos terminados, así que los estaremos anunciando por nuestras redes sociales de ADOC-PR. Así que gracias por estar con nosotros. Esperamos verte de nuevo en otra ocasión para que hables de tus futuros proyectos una vez ya los hayas realizado. Así que, muchas amigos, gracias, Iván, por tu dedicación. Y amigos, este proyecto de Conéctate con ADOC-PR se hizo posible gracias a un auspicio de la Fundación Flamboyant para las Artes, así que la semana que viene continuamos con Conéctate con ADOC-PR, así que estén pendientes a las redes sociales, va a ser el próximo jueves, si no me equivoco, a las 5 de la tarde, donde tenemos a quién es que vamos a entrevistar la semana que viene, que no voy a ser yo. A Freddy Marrero, el director del documental Filiberto y productor de New York Basket. Pues tendremos a Freddy Marrero la semana que viene, así que no se pierdan. Conéctate con ADOC-PR la semana que viene. Así que gracias, Yaima, y gracias a ustedes, amigos, por estar con nosotros esta casi 2 horas conociendo a Yaima. Voy a leer el nombre porque siempre me equivoco. Yaima Juan San Fiorenzo de Orbeta. Así que gracias a ustedes y que pasen muy buenas tardes, amigos. Gracias a Dios.